¿Qué tal, chicos? Qué bueno que pudieron conectarse. Hoy vamos a tener un tiempo ahí para hablar con el Señor, para poder meditar un poquito en su palabra. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, esta es la primera vez que vamos a probar por este medio. Vamos a ver si sale bien, esperemos que sí. Y si no, pues ni modo. Bueno, hoy vamos a tener un tema siempre muy guiados en la Biblia. Vamos a ir a Génesis. Vamos a leer sobre una historia que estoy seguro que ustedes se la conocen muy bien. Está en Génesis 6. Vamos a leer y vamos a estudiar un poquito sobre la historia de Noé. La historia de Noé es una historia que ustedes la conocen muy bien. Ya todos la hemos escuchado desde que somos pequeños. Y creo que ahorita es una excelente oportunidad para, pues, meditar un poquito sobre esta historia. Creo que hay mucho que aprender. Se aplica mucho para la situación en la que hoy estamos viviendo. Y pues pongamos bastante atención y miremos si podemos aprovecharle lo más que se pueda de esta historia. Bueno, para empezar, vamos a leer Génesis 6, capítulo 22. Ustedes, vamos a empezar por aquí. Igual voy a ponerlos un poquito en contexto. Como ustedes se recuerdan, viene Dios y ve que la tierra está llena de maldad y Dios toma una decisión de destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Entonces él ve hacia la tierra y mira a Noé y pues encuentra que Noé sí es un siervo de él. Estoy parafraseándolo todo, ¿verdad? Y bueno, viene Dios y le da un montón de instrucciones para que trabaje en el arca. Y pues él empieza a trabajar en el arca pues al pie del lujo, del detalle, de todo lo que Dios le dice a él. Con esto sí viene Noé y sigue las instrucciones, sigue todo a nivel de detalle. De dónde debe ir la ventana, dónde está la puerta, cuál es el largo, cuál es el alto, cuál es el ancho, la cantidad de pisos, toda la información que Dios le había dado, él la aplica al pie de la letra. Y pues en Génesis capítulo 6, verso 22, de hecho lo encontramos. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó. Fíjense que cuando vamos al detalle y leemos la Biblia, dice, y lo hizo así Noé. Cuando dice así es que lo hizo específicamente como se lo comunicaron, así. Y también leemos que dice conforme a todo, o sea, lo hizo como Dios se lo dijo y con toda la plenitud, con todo el lujo de detalle que Dios se lo dio. Cuando nosotros obedecemos y como cristianos, cuando vamos a obedecer, tenemos que aprender a obedecer al pie de la letra, tal cual nos lo dijo el Señor. Realmente no se puede obedecer parcialmente. De hecho, yo ahorita como papá, con mi hijo, por ejemplo, le he estado enseñando eso. O sea, me concentro mucho en decirle, mira, o sea, ¿en qué momento se obedece? Tiene que obedecerse en el momento cuando papá da la instrucción. Así ocurre en la Biblia. Cuando el Señor da una instrucción, tenemos que obedecer en el momento, porque si no obedecemos en el momento, de ahí tiene consecuencias en la vida. O sea, si no, vean a Jonás. Jonás terminó obedeciendo, pero si hubiera obedecido al momento, se hubiera quitado un montón de situaciones que al final él termina viviendo. Al final hay muchísimo que podemos evitarnos si nosotros obedeciéramos en el instante. Y debemos obedecer en el instante, debemos obedecer con el lujo de detalle. O sea, el Señor en la Biblia, aquí en este libro hermoso que tenemos, nos da muchas instrucciones de cómo debemos vivir y muchas veces obedecemos aquello que nos es fácil obedecer o lo que nos gusta o queremos obedecer y al hacer eso, o sea, no estamos realmente obedeciendo, obedecemos realmente lo que queremos y a veces obedecer no necesariamente es algo fácil, es complicado. Y bueno, no solo debemos obedecer en el momento, sino que completamente en todo lo que se nos dice. Y lo otro importante es que debemos obedecer con la actitud correcta. Muchas veces, no sé, bueno, ustedes se recordarán, ¿no? Muchas veces hay niños que obedecen, pero obedecen refunfuñando, obedecen haciendo berrinche, obedecen tirando las cosas. Muchas veces así nosotros como bueno, yo no, ustedes como jóvenes, o cuando yo era joven, obedecía de esa manera, obedecía refunfuñando, obedecía de mala gana, y realmente al final quien estaba perdiendo el tiempo
haciendo todo eso, esa refunfuñada, esa enojada, era yo. O sea, hay un dicho que dice que el que se enoja pierde. Aquí es donde aplica, el que se enoja, obedece enojado, realmente pierde. Hay quiero que se vayan conmigo, si buscan en sus Biblias ahí Josué 1:8, este es un versículo que ustedes lo conocen bien, espero. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor, o sea, y al pie de la letra. Por eso es que dice conforme a todo lo que en él está escrito. Si la Biblia dice no mentirás, no debemos mentir. Si la Biblia dice que no es bueno, andar con una persona que no es del yugo igual al nuestro, pues no hay que hacerlo. O sea, la Biblia tiene un abanico de instrucciones, un montón de información que debemos tratar de aplicar, de llevarla, como hizo Noé, al pie de la letra. Al final el Señor tal vez no nos está haciendo construir un barco, pero sí nos está ayudando a construir esta nave que son ustedes, este barco, este navío que ustedes representan. Entonces, primero tenemos que entender que debemos aprender a obedecer al pie de la letra. Segundo, que tenemos que entender en esta historia de Noé es que tenemos que aprender a esperar aún cuando no tenemos claridad de las cosas que vienen más adelante. Fíjense en la historia de Noé. Noé está viviendo una situación sin precedentes. O sea, Dios le pide que haga un gran barco donde él lo termina haciendo, él entra al barco con todos estos animales y Dios cierra la puerta. Y entonces empieza a llover durante 40 días y 40 noches. Imagínense el contexto de esto, o sea, son 40 días y 40 noches. Y al final él entra al barco, entra con su familia, entra con todos estos animales y empieza a llover. Y el barco empieza a flotar y se dice que el agua estuvo encima del monte más alto. Entonces imagínense la situación que él vivía, era una situación sin precedentes, algo que nunca había ocurrido. Y aún así, él estaba tranquilo, o sea, él realmente tuvo que aprender a esperar en él. Y tenemos que entender que cuando hay algo así, algo que no tiene precedentes, pues provoca temor, es natural que venga miedo, que venga temor, ocurre. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que aprender cómo reaccionar, qué hacer con ese temor y dónde poner nuestra esperanza para entonces poder sobreponernos a ese temor y a ese miedo. De hecho, nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. Al final, Él tiene el control de nuestras vidas. Él siempre está con nosotros y de día y de noche va a estar con nosotros. Si ustedes me ayudan, váyanse ahora a Salmos. Vamos a ir al capítulo 5. Salmos, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 3. Salmo 5, de 1 al 3. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Quiero que pongan atención. Aquí David está haciendo una oración de clamor. Pero pongan atención en lo que dice. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y oigan lo que dice. Y espera de. O sea, aquí David está afligido. Y muchos de nosotros ahorita muy probablemente estamos con temor, muchos de nosotros ahorita estamos con cierto nivel de miedo, pero tenemos que aprender a exteriorizárselo primero al Señor y esperar en Él, estar tranquilos. Al final Él tiene el control de todo, Él sabe, Él conoce cuántos pelos hay en tu cabeza y Él sabe exactamente qué es lo que está haciendo en este momento. Nosotros no conocemos esto. Y no sabemos que exactamente hoy, aquí, en esta cuarentena como estamos, Él sí sabe qué exactamente está pasando. Nosotros no, pero Él sí. Noé en esta situación, él al final esperó en Él. O sea, estaba con su familia, era el único que estaba vivo, probablemente, digamos, era el único que estaba vivo, porque dice en la Biblia que todos murieron.
Él era el único que estaba en este barco con todos esos animales y él le tocó esperar en él, o sea, tenía que tener confianza, tranquilidad en que el Señor lo iba a proteger. De hecho, él en ese barco llevaba muchos alimentos, porque llevaba alimento del de él y del de todos los animales. Y su trabajo ahí fue darle de comer a esos animales 40 días, 40 días. O sea, ya con 2 días que uno no come ya está pasando sufrimiento y probablemente en una semana ya las personas se están muriendo. No digamos animales también, 40 días sin alimento es un tema. Entonces, ahí él se dedicó confiando en el Señor, esperando en el Señor que esta situación sin precedentes, que nunca había ocurrido, se iba a solucionar. Y bueno, de hecho ustedes saben la historia, al final se soluciona. Pero quiero que pongan atención en esto. Esperar no significa que no tenemos que hacer nada. Hoy estamos encerrados en casas, estamos en una situación diferente en tema de cuarentena, pero Noé aquí, fíjense que viene la historia de Noé, dice que al final el barco se termina asentando en el monte de Ararat. Y Noé no es como que estuviera sentado solo dándole de comer a los animales. Él sabía cómo estaba la situación y él viene y esto que hace, que viene adelante y que ustedes lo han leído muchas veces en la Biblia, no se lo dice Dios que lo haga de esta manera. Pero él viene y dice, bueno, voy a agarrar un cuervo y saca el cuervo para que volara, para ver si se podía posar en algún lado y no se posa en ningún lado. De ahí saca una paloma, le pasa lo mismo, de ahí vuelve a sacar la paloma, de ahí ya regresa con una hojita de olivo, si no mal recuerdo, y después sale otra vez y ya no vuelve. Fíjense cómo él, a pesar de estar ahí, de estar esperando, no necesariamente se queda quieto. Él hace cosas, él investiga cómo está la situación, él busca entender por medio de esto qué es lo que está pasando en la tierra. Y él hace esto, lo voy a llamar estrategia, para entender qué es lo que está pasando. Hoy estamos en una situación pues difícil, pero tenemos que también entender que también no nos podemos quedar quietos, que tenemos que hacer algo más allá. En Génesis capítulo 8, verso 3 al 17, si quieren los leemos, yo se los leo acá, y si no, busquen en sus Biblias, lo leemos juntos. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, imagínense 600 años tenía Noé en este 601, en el mes primero, el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense la historia, bueno, el 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Fíjense este momento, porque al final, él dice aquí, que en el mes primero, él va y mira que ya la tierra estaba seca. Él de hecho quita la cubierta del arca. Él sabe que ya no está lloviendo, que ya terminó de llover. Pero él no se baja. Él se queda aún ahí esperando que el Señor le diga, bájate. Él hace algo. Él no se queda esperando que al final pues, pase algo. Él está haciendo algo. Hay un versículo que quiero que vayan conmigo, búsquenlo en la Biblia, está en Proverbios 21:5. Proverbios 21:5 es un versículo muy bonito. De hecho, me llamó muchísimo la atención, como lo dice 21:5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Fíjense lo que dice aquí. Aquí no dice las acciones del diligente. ¿Qué es lo que dice? Dice los pensamientos del diligente. Fíjense que alguien que está haciendo cosas, pero también está considerando en su mente hacer cosas de manera diligente en momentos de dificultad, él tiene más oportunidad de hacer algo bueno, de lograr conseguir algo. Este es un buen momento de estar aunque estamos en cuarentena, estamos encerrados y todo. Ahora tenemos la oportunidad de poder pensar, de poder considerar cosas, de poder ser diligentes, de hacer cosas, de estudiar, ponerte al día, leer, mejorar, aprender matemáticas, aquello que nunca aprendiste. Ahorita es el momento de hacerlo. Hoy tienes una oportunidad sin precedentes también. Aprovechémosla. Y por último, aquí llevamos 3 cosas. 1, Noé fue obediente. Noé esperó en el Señor. A pesar de que esperó, él no se quedó quieto, él hacía algo por estar ahí, para estar pendiente. Estaba esperando, pero diligentemente. Y por último, tenemos que ser agradecidos en todo. En lo poco, Dios ha sido fiel.
Y en lo poco Dios va a seguir siendo fiel. O en lo mucho, en lo poco o en lo mucho. Y hay un ejemplo muy bonito, porque cuando Noé se baja del arca, y ahorita lo vamos a leer, Noé se baja del arca y se baja a todos los animales, y él lo primero que hace es adorar al Señor. Lo primero que hace es agradecer al Señor. Vamos aquí siempre en Génesis, seguimos en Génesis, vamos a leer del capítulo 8, del verso 20 al 22. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, y pongan atención a esto, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Fíjense lo que hace Noé. Noé pasó 40 días encerrado con animales en un barco, que no sé si los que han tenido oportunidad de subirse a un barco, una lancha, es difícil, se marea uno horrible. Pero él y encima con todos esos animales, que ustedes si han ido a granjas saben que no, ya con tantos animales, 40 días y 40 noches sin poder sacar muy probablemente todo aquello que hacen los animales, muy probablemente ya era una situación bien incómoda. Y él se baja del arca y termina adorando al Señor. Tenemos que ser agradecidos con Dios en todo. Ahorita estamos encerrados en nuestras casas, ahorita estamos en una situación compleja, pero tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que darle gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque sea como sea, tal vez no tenemos todas las comodidades del caso, pero estamos bien. Tenemos a alguien que nos ama y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y cuando salgamos de esta situación, nos vamos a juntar y vamos a darle gracias a Dios por esto. Pero tú tienes que aprenderle a dar gracias a Dios por esto. 4 cosas que nos enseña la historia de Noé, una historia que le hemos dado muchas vueltas y que la hemos aprendido todo. La hemos aprendido mucho. Hoy, en esta pequeña reflexión, quiero que se lleven ese recuerdo, que tenemos que aprender a ser obedientes. Ahorita, en esta situación, tenemos que aprender a esperar en el Señor, pero sin quedarnos ahí sin hacer nada, sino que siendo diligentes. Y por último, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en todo. Muchas gracias, jóvenes, por este pequeño tiempo que dieron para poder meditar un poquito en su palabra. Qué bueno que están siguiendo nos están siguiendo en estos temas. Realmente esperamos que sean de mucha bendición para ustedes y los esperamos dentro de una semana. Paint